Pablo le escribe a la iglesia que está en Corintio, en el capítulo 14, si ustedes leen el contexto de todo el capítulo, estaba viendo un desorden en cuestión a los dones espirituales. Estaba viendo un desorden en la iglesia en cuanto principalmente al don de lenguas. La gente hacía mal uso del don. Era un desorden, hablaban unos, hablaban otros, y la verdad que no se entendía ni qué decían. Pablo le preocupa la situación y Pablo ve que la gente se emociona cuando ve que la gente empieza a hablar lenguas, ve que la gente se emociona y ya empieza a idolatrarlos y ya empieza a querer como, oh, están impresionados, y él tiene que llegar y poner orden. O sea, él tiene que llegar y decir, ¿sabe qué? Así no es. O sea, si alguien habla en lenguas, qué bueno, pero que haya alguien que interprete, y si no, mejor que dice, calle en la congregación. Él le dice a los líderes, está bien, si habla alguien en lengua, no se lo impida, pero que sea 1, 2, máximo 3, pero que todos lo hagan decentemente y, ¿cómo? En orden. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de Corintios? Desorden. Había un desorden. Entonces es necesario confrontarlos, y Pablo dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. O sea, no se dejen impresionar por esas cosas que están viendo. Deben de ser niños en la malicia. Eso sí, como un niño, dice el Señor, que debemos de ser en cuanto a tener una actitud sana, a dejar a un lado los pensamientos sucios, los deseos pecaminosos, que cuando alguien se enoje con nosotros, seamos como un niño que podamos ir y perdonar, ¿verdad? En esas cuestiones debemos de ser niños. Pero él dice, pero sean maduros en el modo de pensar. ¿Sí se entiende? Si tienen que decirle que deben de ser maduros en el modo de pensar, se entiende perfectamente, ¿verdad? Que pensaban y actuaban como niños todavía. Hemos hecho mucho énfasis aquí en esta iglesia, ¿verdad? A las personas, incluso a los hermanos principalmente, pero también las hermanas. Porque a veces las hermanas les encanta cuando les digo que hay niños todavía, hombres ya maduros, adultos, con bigote, pero parecen niños en su forma de actuar. Pero vamos a ser claros, también hay hermanas que ya están grandecitas y que a veces tienen actitudes como niñas. Nadie dijo amén. Es cierto. Ahí los hermanos tendrían que decir, aunque sea uno por ahí, amén, pastor. No tenga miedo que al rato duerman en el sofá. Y aquel dijo amén porque no está su esposa. Pero ¿es cierto o no es cierto, mis hermanas, también? Cuando uno reacciona y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué te pusiste así? ¿Por qué no refrenas tu lengua? ¿Por qué no te calmas y después hablas? Y no hables en la emoción, porque dice alguien, ¿quieres saber, por ejemplo, cómo es el color de la pasta de dientes? Dice, tienes que apretarla para que cuando salga ya ves lo que está dentro. Es como una mujer o es igual uno. Cuando estamos en presión, cuando estamos en alguna situación, sale el verdadero, sale la verdadera personalidad. Bueno, ese es el propósito, que en situaciones difíciles, que en situaciones complicadas, le pidamos a Dios sabiduría para reaccionar correctamente. Es que yo sé que a veces los hombres tenemos actitudes que a ustedes como que les molesta y como que no los toleran. Pero bueno, tienen que practicar la tolerancia. Tienen también que pedirle a Dios paciencia y sabiduría para confrontarnos. O sea, cuando hay un esposo que trata de hacer las cosas, pero de repente no le salen las cosas bien, o de repente se le olvidan las cosas o algo, y usted le dice, oye, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan torpe? Mira, no sirves para nada. Eso no es sabio. Eso no edifica al esposo. Entonces tienen que pedirle a Dios sabiduría. Entonces, vamos a ver qué es la madurez. En el diccionario de la Real Academia Española define la madurez como la edad de una persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez.
Cuando una mujer dice estoy en la madurez, está de los 40, los 50 y algo, por ahí andan. Y igual un hombre. Pero en lo espiritual no tiene que ver nada la edad, ¿sí sabe? Aquí no importa cuántos años tenga. Puede haber alguien de 30 años, de 20 años, que tenga más madurez que una persona de 40 o 50, ¿sí o no es cierto? Eso no tiene que ver con la edad. También la madurez significa buen juicio, significa prudencia, significa sensatez. En otras palabras, es la capacidad de tener un buen juicio para tomar buenas decisiones. Eso es lo que le digo, que no tiene que ver nada con la otra parte que dice el diccionario, de que alguien cuando entra a los 40 dice ya alcancé la madurez. Cronológicamente en cuanto a edad sí, pero a sus actitudes o a su forma de ser, a veces todavía no. Otro diccionario lo define como el tiempo de completo desarrollo. Fíjese, la palabra madurez en el griego se conoce como la palabra teleios, que significa completo, significa perfecto o íntegro. ¿Usted ha visto que la Biblia a veces habla de Job, por ejemplo, que dice que era un hombre perfecto? Bueno, pero cuando usted ve, él también tenía sus debilidades. También como que quiso cuestionar a Dios y quiso, bueno, cuando habla de perfecto no es que no tiene ningún error. Cuando la Biblia habla de que debemos de alcanzar, llegar a la estatura del varón perfecto, que sabemos que es Jesús, para nosotros la palabra perfecto significa que debemos de llegar a la madurez. Amén. Espiritualmente hablando. Entonces, esta palabra se usa en Hebreos 5:14. Esa palabra madurez, que es la palabra teleos. Hebreos 5:14. Ahí el escritor de Hebreos también tuvo necesidad de confrontar a la iglesia o a los cristianos hebreos. El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Si hacemos una alegoría, hermano, se está refiriendo, hermano, usted no le va a dar a un niño un bistec. ¿Por qué? Porque se va a ahogar, se va a atorar. Sí, a los niños, depende de la edad, le va dando Gerber, al rato le va dando ya sopita, pero calditos. O sea, en lo espiritual o en las cuestiones también, con la palabra de Dios, el alimento sólido son enseñanzas quizás más difíciles ya de entender. Una persona que tiene pocos días en la iglesia, no le vamos a hablar de la Trinidad y le vamos a explicar y ahora lo tiene que explicar porque no lo va a entender. Si aún nosotros todavía, yo creo, no alcanzamos a entenderlo, ¿sí o no? Entonces hay temas que todavía no se les pueden estar como queriendo que lo entiendan y que a la perfección. Ese se llama el alimento sólido. Y ese es para los que ya tienen madurez. Aquí es como decir, nosotros le vamos a exigir o le vamos ya a decir a alguien que ya tiene tiempo en el Evangelio y le vamos a decir, ya tienes que empezar a tener un cambio de actitud. Ya no puedes seguir siendo el mismo niño o la misma niña caprichosa. Ya tienes que tener una actitud de humildad, de mansedumbre. Amén. ¿Por qué? Porque se supone que estás recibiendo enseñanza, estás recibiendo instrucción. Se supone que somos hijos de Dios. Ahora, si tú no reaccionas, si tú no puedes, pues se entiende que todavía no es, a lo mejor no es tu tiempo, ¿verdad? Entonces dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir por el uso? Porque diariamente estás tratando, estás estudiando, estás aprendiendo. Es como en un trabajo, en tanto hacerlo diario, lo mismo, llega un momento en que ya se te hace algo práctico, muy fácil. Cuando alguien nuevo llega a tu trabajo y te dices tú, a ver, ponme esta puerta, al que pone puerta, pues no sabe ni cómo acomodarse, no sabe ni qué hacer y ahí está batallando. Y tú le dices, no, esto es muy fácil, mira, te apoyas con el pie así, agarras así con esto y con este le metes el tornillo. ¡Wow, qué fácil! Para ti. ¿Por qué? Por el uso, por la práctica. Es igual, en las cuestiones espirituales,
Hay veces gente joven, gente recién llegada, va a hablar imprudencias, va a cometer errores. Tenemos que tener paciencia, amén. Tenemos que tener paciencia. No le podemos exigir a alguien que tiene poco tiempo: ay, no tienes que haber dicho eso, hey, no tienes que hacer esto, hey, compórtate así, compórtate. No, tranquilos. Déjenlo poco a poco, que no vayan instruyéndolo con su palabra. Pero usted, que ya tiene, vamos a hablar 2, 3 años en el Evangelio, sí ya se le tiene que empezar a exigir que se comporte, que empiece a vivir lo que está aprendiendo. ¿Sí, amén? Y no se sienta mal. Entonces, ¿en dónde se refleja la madurez espiritual? Si alguien me dice: yo ya soy maduro espiritualmente, ¿dónde usted lo va a ver? Lo que él está diciendo, ¿dónde usted lo va a poder ver? En su vida, ¿sí o no? En sus actitudes. Mateo 7:16. Búsquelo si gusta, Mateo 7:16. El Señor Jesús nos pone un ejemplo de un árbol de uvas, un árbol de espinos o de higos. Mateo 7:16 dice que por los frutos los vamos a conocer. Y hace una pregunta, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. O sea, si alguien dice: yo soy un hijo de Dios, soy cristiano y yo ya tengo madurez, yo ya tengo años en el Evangelio, pero usted ve su vida, usted ve sus actitudes, bien inmaduro, bien imprudente, bien irresponsable, usted le dice: pues ni andes diciendo cuánto tiempo tienes. Mejor ni andes presumiendo el tiempo, porque de veras das pena. Porque debiendo ser maestro, dice el hebreo, ¿se acuerda? Todavía tienen necesidad de que se les siga dando lechita. Qué triste, ¿no? Pero así hay gente todavía. La importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente a las diversas situaciones que enfrentamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo miraba en la otra semana al hermano que le dije que estaba predicando un miércoles, y cuando salió le dieron la noticia que su hijo tuvo un accidente y que falleció. ¿Se acuerdan que les comenté de Utah? Y ha pasado menos de un mes y ya lo vi predicando pasado miércoles. Y yo dije: wow. Y hablé con el pastor de la iglesia y me dice: no, mira, están respondiendo con madurez, están diciendo: el Señor, ahora sí que Él dio, Él quitó, bendito sea el nombre de Jesús. Yo ya, o sea, está en las manos de Dios. Yo sé que Él está ahora mejor que antes, ya tuvo su rato de duelo, sí, pero ya se incorporó pues nuevamente. Yo dije: esa debe ser la actitud ya de una persona madura. Pero realmente gente con años, cuando viene una situación difícil, tiran la toalla, le reclaman a Dios, se resienten con Dios, ya no quieren servir. Y le preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué ahora ya no quieren servir? Oh, él servía, él era un hombre muy, pero ¿qué pasó? No, es que pasó un accidente, su hijo murió, o pasó, lo dejó su esposa o algo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué culpa tiene Dios? No, pero es que pues él culpa a Dios, porque dice: si yo le servía, si yo estaba haciendo, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Y ese es el error más grave que cometemos nosotros. No sé dónde se nos ha enseñado que porque ya somos cristianos, que porque ya somos hijos de Dios, que porque estamos tratando de hacer las cosas bien, ya no nos tienen que pasar cosas. Lo que usted tiene que saber es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y aunque en el momento no lo entendamos, en el momento no podamos digerirlo, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Vaya conmigo a Marcos 11, versículo 12. Ahí narra la historia de una higuera. ¿Cuántos han escuchado esa historia de Jesús que tenía ganas de comerse unos higos y dijo: mira, está en un árbol, ahorita paso y me como unos higos? Y ¿sí han escuchado la historia? Y que no tenía higos. Marcos 11, vaya conmigo. ¿Ya están ahí?
Versículo 12, Marcos 11, 12. ¿Ya lo tienen ahí en la pantalla? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? No, así dice su Biblia. Viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuál fue el problema de la higuera? ¿Cuál fue el problema? Fíjese, Marcos nos informa que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebraba en el mes de marzo o abril. La temporada de higos es en mayo y junio. Pero aún así, las higueras generalmente producen pequeños frutos en marzo, antes de la producción mayor. Luego en abril le salen las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. Jesús estaba en busca de esos primeros frutos que se podían comer, pero al no encontrar nada, era una indicación de que aquella higuera no iba a producir nada ese año. ¿Ya la entendieron? O sea, no era el tiempo de que ya estuviera la cosecha, pero era un tiempo en que ya tenía que tener los primeros frutos. Y en los siguientes meses, entonces ya se iban a venir todos los frutos. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? Que las hojas daban falsa información de la higuera. Ella reverdecía y se mostraba prominente, pero en realidad, cuando se acercó el maestro y la examinó de cerca, no había nada. La higuera, recuerdan que es un tipo de Israel. Es un tipo de la iglesia también, hermano. Gente que luce muy bien por fuera. Gente que realmente pareciera que verdaderamente son hijos de Dios. Y a veces uno piensa, porque nosotros vemos la apariencia, vemos lo de fuera, vemos lo externo. Y eso, las hojas de la higuera tipifican la vida artificial de una persona que luce y dice y hace mucho, pero realmente cuando Dios se acerca a uno, realmente cuando el Señor viene y examina el corazón, se da cuenta de que no hay nada dentro de él. Se da cuenta que realmente no está produciendo frutos. Porque aunque ya tuviera 1 año, 2 años, ya tiene que haber aunque sea un pequeño fruto, ¿sí o no, hermanos? Es imposible que cuando tienes un encuentro personal con Cristo, que no pase nada. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, algo pasa. Hay un antes y un después. No somos completamente, o sea, nos falta mucho, sí, pero ya empieza algo diferente en nosotros. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos, hermano, ¿qué hallará el Señor cuando busque resultados en mi vida? Mire, hermano, si algo batallamos, y yo creo que todos los que estamos aquí, es con estarnos examinando todos los días y viendo todavía los detalles de que todavía nos falta mucho. Ahora, no se enfoque tanto en eso. También examine si realmente sí está dando fruto. Porque a veces también el diablo usa las cosas negativas para desanimarlo, ¿sí me entiende? Porque normalmente su pareja va a voltearlo a ver y va a decir: y según eres cristiano y mira la palabrota que se te salió. Pero cuando usted hace algo de corazón para Dios, cuando usted hace algo bueno, nadie se lo hace ver que sí realmente usted está haciendo las cosas bien. La gente normalmente va a señalarle lo malo. Por eso le digo, el problema no es si hace todavía cosas malas, porque ¿quién todavía puede decir yo ya no hago nada mal, todo lo hago bien? Sino lo que debemos de ver si sí estamos dando frutos para Dios. Si sí estamos ya en nuestra vida tratando de hacer cosas diferentes, si sí estamos luchando por ser mejores, entendiendo que a veces fallamos, nos equivocamos, pero aun cuando fallamos, cuando nos equivocamos, sí tenemos que ver si hay en nosotros una actitud de humildad y realmente tenemos el valor para ir delante del Señor y pedirle perdón y apartarnos de.
Amén. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en esto, que a veces nos desanimamos o se desanima cuando ve actitudes o cuando ve cosas que todavía a ustedes le falla al Señor. ¿Alguien se ha dado cuenta en eso en su vida o no, mayor? ¿Sí me explico? Que ustedes ya desean el corazón que se le quite lo mal hablado, a lo mejor, si tuviera ese problema. Y está echándole ganas, pero un día se levantó de malas o lo sacaron de sus casillas en el trabajo y le dijo alguna mala palabra a alguien. Y usted se desanima y usted dice, que no tiene caso, ¿de qué sirve que voy a la iglesia? Sigo haciendo lo mismo. Pero yo siempre lo animo a que no se enfoque en lo malo que está haciendo, sino en lo que está dejando de hacer. O sea, ¿qué te lleva a caer en eso todavía? Porque el problema de nosotros es que cuando nosotros nos separamos de la vid verdadera, cuando nosotros, o sea, el enfoque no es en lo malo que estás haciendo, sino en lo que estás dejando de hacer. No sé si alguien me entiende. Porque por el Espíritu dice la Biblia que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Es decir, si usted deja de alimentarse, eso va a tener consecuencias. O sea, si usted no duerme a sus horas, va a llegar el día en que usted va a tener un accidente porque se va a quedar dormido en el volante. ¿Sí me entiende? Entonces usted está enfocado en no dormirse y está luchando porque no se duerma para no tener el accidente. Pero a lo que yo voy es eso, enfóquese en dormir a sus horas, en descansar bien. ¿Sí me explico? Entonces, si usted está teniendo problemas con el pecado, si usted está teniendo problemas en su vida personal, analice qué está dejando de hacer, qué es lo que no está haciendo, por qué lo lleva a eso, produce. Es decir, usted no tiene la fuerza para poder rechazar las cosas que cuando le viene la tentación. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor usted está dejando de orar, está dejando de leer la palabra, está dejando de congregarse, porque todo tiene consecuencias, ¿sí o no, hermanos? Todo tiene consecuencias. Alguien no me va a dejar mentir. El que se tiene que cuidar de la diabetes, el doctor le dice, nomás tómate esta pastilla todos los días y vas a estar bien. Deja de estar comiendo de algunas cosas que te dice que no puedes comer. Y cuando tú haces caso y haces las cosas bien, te empiezas a sentir bien, ¿sí o no? Bueno, pero después de repente ya te empiezas a marear, te empiezas a sentir que te duele la cabeza y te empiezas a sentir mal. Y tú preguntes, ya no sé por qué me estoy... Bueno, ¿qué estás dejando de hacer? Entonces tienes que ver que dejaste de qué, empezaste a comer lo que no tenías que comer, dejaste de comer saludable, estás dejando de tomarte la pastilla, no sé, ¿qué estás dejando de hacer? Que te está llevando a hacer aquello. Vaya conmigo al Salmo 1, versículo 1. Ahí dice la palabra de Dios que debemos de procurar ser como el buen árbol que está mencionando este salmo. Yo les he platicado, creo anteriormente, en la casa allá en el pueblo, mi mamá tenía un árbol de limón. Y ese árbol de limón estaba en un área donde todo el agua cuando se llenaba el tanque de agua, se tiraba el agua, o todo el agua que salía, corría por ahí, por ese árbol. Sin mentirle, cuando nosotros íbamos a comer, decía, hey, no hay limones, pues vayan a traer limón al árbol. Salíamos y así estaban los limones, bien bonitos. Bien bonitos. Y había otro limón por allá al fondo del terreno, que pues casi no le echábamos agua, de repente se nos olvidaba y no le echábamos agua. Y ese daba unos limones bien pequeños, y a veces daba pocos. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Ok, el agua tipifica la palabra de Dios. El agua siempre tipifica la palabra de Dios que nos limpia. También en algunas ocasiones es el Espíritu Santo que está en nosotros, como ríos de agua viva. Amén. Pero aquí vamos a ver el Salmo 1.1, dice, bienaventurado, que quiere decir supremamente feliz, supremamente dichoso. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, esto aplica para hombre y para mujer, amén, para joven, para todos. Porque
¿A poco la mujer sí puede andar en consejo de malos y no va a tener consecuencias? No. Usted tiene que ser sabias, tienen que ser maduras. Tiene un problema con su esposo, no vaya a buscar a la vecina que es bien chismosa, que no tiene relación con Dios y que le va a decir, déjalo. Si no, le va a decir, págale con la misma moneda. Ah, no, porque sí, esa es su forma de pensar del mundo. Usted tiene que buscar el consejo sabio de una mujer de Dios, que le diga de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Si es que usted no sabe, pues, si no tiene mucho conocimiento. Pero al que más le debemos de recurrir siempre primero es a Dios. Amén. Al consejo de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla de un hombre que trata de un hombre prudente, que mira con quién anda. ¿Se acuerda el dicho ese del rancho? Dime con quién andas y qué. ¿Es cierto o no? En una ocasión yo le daba raita a un muchachito aquí en Chandler. Un día el muchacho se quitó la gorra y abrió así la gorra por dentro, donde trae una parte ahí de adentro, y sacó una bolsita con un polvito blanco. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó con eso? Oh, tú no digas nada. Que le digo, no, ¿cómo no? No, yo no te voy a andar dando raites si tú vas a andar trayendo esas cosas. Si tú andas haciendo eso, conmigo no cuentes, yo no te voy a ayudar, le dije. Oye, pero que no. Si yo no ando haciendo eso, si yo no, ¿cómo lo voy a permitir que alguien más lo esté haciendo en mi carro? O que alguien más ande trayendo eso en mi carro. ¿Por qué? Porque al rato si me paran y trae algo, va a decir, los dos son iguales. O sea, tenemos que cuidar nuestro testimonio, amén. No estamos en contra de la gente, no estamos peleados con la gente. Si alguien podemos ayudarlo, gloria a Dios. Pero es diferente a que ya tú lo andas trayendo para arriba y para abajo. Dice el versículo 2, antes en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? La ley es el Torah, la palabra de Dios, amén. Antes en la palabra de Dios está su delicia. ¿Todos entienden la delicia? Cuando alguien prueba un pastel y dice, ¿está cómo? Delicioso, ¿verdad? Bueno, así deberíamos de sentir. La palabra de Dios es algo que delicioso. Sin embargo, no mucha gente se le hace delicioso. Mucha gente dice difícil, es dura de digerir. Es que no, es que como les decía la otra vez, la medicina no le gusta a los niños. Le sabe amarga, lo que le va a sanar, lo que es bueno a veces no le gusta. Pero sabes que si te la tomas y la digieres, vas a estar bien. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, en la palabra de Dios que hace la persona, medita de día y de noche. Si yo pregunto, hermano, ¿en qué te la pasas meditando en la noche? ¿En qué te la pasas meditando en el día? Seamos honestos. ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a pagar? Ay, ¿cuánto? A veces sí o no es cierto que nos llenan mucho los compromisos, los problemas, y en vez de meditar en la palabra de Dios, nos llenamos de preocupaciones. Conociendo la palabra que dice, no se afanen por el día de mañana. ¿Sí o no? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos de meditar en la palabra de Dios, hermano. El hombre que en la ley de Jehová está su delicia, y que en la palabra de Dios medita día y de noche, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Ahora entiende por qué usted empieza algo y pum, todo se le cae. ¿Sí o no es cierto? Porque queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Porque queremos hacer las cosas como yo pienso, como yo creo. No me interesa lo que dice Dios. Yo sé más que Dios, como que quiere decir con esa actitud.
No, tenemos que ver el consejo de Dios. Tenemos que aprender de los errores también y decir, ya no puedes seguir haciendo lo mismo y querer tener diferentes resultados. Si vuelves a hacer lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Mejor vamos a ver qué dice Dios, qué quiere Dios. Dice, fíjese, el 4, no así los malos. O sea, los malos se refiere al que no le importa nada de Dios. No es como que alguien que no le importa nada de Dios, pero usted dice no toma, no fuma. Pero para Dios, Dios dice que no hay ni uno bueno, ¿sí o no? Todos somos pecadores. Entonces dice, no así los malos, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Todos saben qué es el tamo? Es como un polvo que se lo lleva el aire, muy fácil. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová, mire, a Dios no lo podemos engañar en lo que está diciendo. Usted puede hacer lo que quiera porque Dios no le impone su voluntad a nadie. Dios nos da el consejo y usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que decir, usted decide empezar a caminar en obediencia. Usted decide ser honesto con usted mismo y con Dios. Porque al final de cuentas, yo no puedo andarlos cuidando a ustedes, hermano. O sea, yo tengo que cuidarme yo y cuidar a mis niños, pero no los puedo andar cuidando a ustedes. Pero ustedes sí tienen que ser responsables de ustedes mismos y empezar a proponer en su corazón agradar a Dios y hacer las cosas bien para que le vaya bien, para que prospere. O sea, si usted no tiene nada que ver con Dios, si usted sigue viviendo a su manera, todo lo que empiece, todo lo que trate se le va a derrumbar. Es como estar construyendo en la arena, ¿sí me entiende? ¿Se acuerda? Van a venir problemas, sí. ¿Y qué va a pasar? Se le va a derrumbar todo lo que haga, lo que construya. Una característica básica de la madurez, cuando usted ve que una persona empieza a ser responsable y que responde diferente ante las circunstancias. Usted ve que su esposo era un hombre que si su hijo hacía una travesura, no tenía piedad y se quitaba el cinturón y ya sabes lo que te espera. Te voy a dar tu buena cinturoniza para que aprendas. Pero cuando esta persona va entendiendo y va alcanzando madurez, su hijo se equivoca, llega el niño ya sabiendo que le va a dar con el cinturón, porque siempre ha hecho eso. Y él llega y lo abraza y le dice, hijo, estuvo mal lo que hiciste, pero ¿sabes qué, hijo? Yo te voy a ayudar para que salgas adelante. No te voy a pegar, yo te voy a ayudar, cuenta conmigo, mira, vamos a buscar ayuda, vamos a hacer algo. Y el hijo va a decir, wow, ¿qué pasó? Y la esposa va a poder ver y va a dar testimonio y decir, algo está pasando. Él ya no es el mismo de antes. Él ya no reacciona como antes. Hay esposas que hoy pueden decir eso de su esposo. Dicen, no, la cosa está muy verde. No, ni una digo, no. Bueno, el Señor sabe. Sí, pero esa es igualmente con las mujeres. La mujer reacciona por emociones, por sentimientos. Son bien sentimentales, con mucho respeto lo digo. Son bien sentimentales. Y luego dicen, no, es que me dijo, o es que se le olvidó que era mi cumpleaños. Y eso no te lo puedo perdonar. Y, ay, Dios mío, yo digo, ¿en serio? ¿Es tan grave eso? O sea, como que uno todo el día anda pensando, o todos los días anda pensando qué fecha estamos. ¿A cuántos varones, en serio, le ha pasado que no saben ni qué día es hoy? De repente, ¿sí o no es cierto? Uno dice, ¿qué es hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuántos no le han preguntado y corren al celular a checar la fecha? ¿No es cierto? O sea, no es mala onda. Es que a veces en serio el sistema o lo que sea de aquí nos atrapa. Y cuando nos damos cuenta se pasó la fecha importante para la mujer. Pero la mujer que quizás se la pasa más en la casa o a lo mejor está más fijada en eso, está checando el calendario y hasta está esperando la fecha porque voy a ver si no se le olvida. Mejor recuérdele con tiempo.
No sean crueles. Amor, mañana es mi cumpleaños, el sábado ya es mi cumpleaños. Y no esperen a que se le pase para después decirle, ah, ya vi que no. Y demoran 2 semanas o 3 sin hablarle. La persona madura responde a las adversidades y no reacciona a ellas. Tu grado de madurez determina tu posición, madurez, y produce responsabilidad. Una persona madura es una persona responsable, puntual, ocupada, que emplea bien su tiempo y no pasa buscando ser entretenido. Amén, varones, también mujeres. Una persona madura es eficaz y eficiente, planea, tiene propósito y objetivo y no puede darse el lujo de perder el tiempo. ¿Se acuerdan que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso? Hey, acuérdense, dice que los tiempos son malos. Aprovechen bien el tiempo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que les dijo él? Porque los días son malos. Seamos honestos, hermano. ¿Cuántos matrimonios que ya tenemos más de 40 años de edad, por decir algo, y algún tiempo ya juntos? A veces nos damos cuenta de que a veces perdemos el tiempo o desperdiciamos el tiempo en discusiones inútiles. ¿Sí o no es cierto, hermanos? ¿Y cómo demoras 2, 3 semanas y no te hablas, no tienen una relación? ¿Y esos días cuándo los recuperas para atrás? ¿Cuándo los recuperas? Eso ya es tiempo perdido. Tiempos en que te perdiste ese de mi amor, ya llegué, mi amor, vamos a tomar un helado, mi amor, vamos para acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero porque somos orgullosos, porque a veces no tenemos esa madurez para decir, bueno, ¿quién no se equivoca, hermanas? Mis hermanos, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? ¿Por qué somos tan difíciles? Si entendiéramos que estamos casados con personas defectuosas, igual mujeres están casadas con personas defectuosas, tenemos que tener madurez para arreglar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue tan grave que no puedes perdonar, que no hablas? Igual dentro de 2 meses van a hablar y van a arreglarlo. ¿Sí o no es cierto? Entonces, igual, ahora, lo peor, lo más fácil. No, pastor, voy a dejarlo y me voy a buscar otro. ¿Y vas a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor? O sea, ¿quién te garantiza que el que viene es mejor? Y no es peor. Dijo el Señor Jesús, si ya pusimos la mano sobre el arado, ya no mires para atrás. Hay que buscar las soluciones a los problemas. Allí es donde quiero que lleguemos, a esa madurez. Ahora, posiblemente sean problemas que ya no tengan solución, pues también hay que buscarle o sea, todo tiene solución. No puede ser algo que no tenga solución, porque si es alguien que no quiere estar contigo, si es alguien que te falta el respeto, que no te valora, que es una persona que ya has orado, ya has hablado, pues entonces tienes que tomar una decisión de ¿qué? Dejarlo, quizás. Si no hay otra solución, pues si ya agotaron todos los recursos. Y cuando hablo yo de separarse, no es para que te vayas con alguien más, porque a veces es necesario también, porque Dios nos llamó a vivir en paz, ¿sí o no? Si es necesario, se apartan. ¿Para qué? Para que Dios trate personalmente con cada uno. Y quizás después se puedan volver a unir. Pero si en ese tiempo, pues, no hay solución, pues ya Dios sabrá qué tiene que pasar. Pero lo que yo digo es que no podemos vivir toda la vida arruinados o, ¿cómo decir?, amargándose, faltándose al respeto y una vida de apariencia. Yo creo que todos los que tenemos una familia, queremos ser familias genuinas, queremos ser verdaderas personas que aman a Dios, que respetan a Dios y que dan un testimonio realmente que sus vidas glorifican a Dios. Amén. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, con este término, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Se entiende? Sí entiendo que cuando llegaste, sí eras un niño, actuabas como un niño, pero
ya tienes cierto tiempo, ya tienes que dejar de esas actitudes, ya debes de hablar diferente, pensar diferente, y ya debes de juzgar diferente, porque ya eres un hombre, ya creciste, ya tienes cierto conocimiento, ya no hay justificación. Ya no puedes seguirle hablando a tu esposa como le hablabas recién cuando llegaste. Ya no puedes tratarla como si fuera tu sirvienta. Ya no le puedes decir, no, es que aquí el que mando soy yo. Pues tan mal. Debería de mandar Jesucristo en tu casa. Primeramente tú te tienes que sujetar a Jesús y después ser ejemplo para tu familia. No se trata de imponer nosotros nuestra voluntad. No se trata de obligar a la mujer a que se sujete. Se trata de llegar a la madurez, de que vives de tal forma que la mujer no tiene ningún problema en sujetarse. Lo hace con mucho gusto, lo hace con amor, se siente halagada de estar a tu lado, se siente bendecida. Y cuando tú le dices, amor, se me antoja un cafecito, ¿cómo lo quieres? ¿Con cuánta de azúcar? Ya ni le pregunta porque ya lo conoce, ya sabe cómo le gusta. Ya nomás va usted y le dice, yo ahorita mismo te lo doy. Pero cuando no hay esa comunión, cuando no hay esa buena relación, ¿y qué querrás que te lo dé? ¿No tendrás manos? ¿No tendrás manos? Ni eso puedes hacer tú. Bueno, eso no pasa en ustedes, yo pienso, pero en las del mundo todavía sí son. Ay, sí, ni que te merecieras todavía que te estuviera dando. ¿Qué pasó? Hay algo en tu corazón, hay amargura sana a tu corazón. Mejor habla y ya después puedan seguir adelante. Amén. Acuérdense, cuando eras niño hablabas y actuabas como niño o niña, pensabas como niño o niña. Entiéndase que me refiero a que tanto el hombre como la mujer, no le estoy diciendo al hombre que a veces piensa como niña. No se la vaya a ir por otro lado. No, pero sí se entiende, cuando eras niño hablabas como niño, pero esto aplica también para las hermanas. Hay un tiempo para todo, ya viejitas, ¿te imaginas? Me refiero ya mayores, pues, y todavía con actitudes como de niñas. Vámonos a la iglesia, mamá, o vámonos a la iglesia, hermana. No, yo no quiero ir. ¿Por qué, hermana? Ay, no, el otro día la hermana esa ni me saludó y me volteó la cara. Hermana, ya deja de ser como una niña, ve y salúdala tú. Pero ya tenemos que cambiar esas actitudes, amén. Entonces, una persona, para poder lograr esta madurez, tenemos que tener una relación personal con Dios, con su palabra, entiéndase. No vamos a poder alcanzar nada. Usted no va a querer que su hijo crezca saludable si no le da buena alimentación, si no come bien. Entiéndase, tenemos que alimentarnos bien con la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No sé si hay alguien que necesite oración. ¿Todos también? Si saben de alguien, ¿todos bien? Vamos a orar entonces. Le damos gracias a Dios y que sea Dios, ¿verdad?, ayudándonos. Padre bendito sea, Señor Dios Todopoderoso. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos perdón por nuestra inmadurez muchas veces. A pesar de tener la palabra que es verdadera, Señor, el problema no es tu palabra, Señor, sino es nuestro corazón muchas veces. Todavía necesitamos mucho trabajar en nosotros mismos, Señor. Necesitamos ser hacedores de tu palabra, necesitamos más de aplicarnos lo que aprendemos. Señor, ayúdanos. No queremos seguir siendo igual, Señor. Queremos ser personas maduras, Señor, íntegros en todos nuestros caminos. Es una pena, Señor, es una vergüenza que a veces con tantos años conociendo, todavía estamos como esas higueras llenas de hojas, que tenemos apariencia de piedad y muy hermosos por fuera, pero todavía por dentro no hay fruto, Señor. Todavía vienes tú, Señor, y tocas nuestro corazón, examinas nuestra vida y te das cuenta de que no está pasando nada, Señor, que es pura apariencia, que aquí en la iglesia somos una persona, pero que ya saliendo de aquí
somos los mismos de antes. No queremos seguir así, no queremos ser así, Señor. Queremos ser personas realmente, Señor, que vivamos vidas transformadas por el poder de tu palabra. Reconocemos que solo no podemos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Pídale a usted al Señor con sus propias palabras que le ayude para poder crecer, alcanzar esa madurez.